Muy buenas, buddies. Hoy hablamos de algo fundamental en nuestras inmersiones, el gas, su consumo y su gestión. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Bueno, buddies, pues hablemos del gas. El gas es nuestro gran limitante de las inmersiones, en la duración de la inmersión, y es un elemento de seguridad principal. Si no gestionamos bien el gas que tenemos, pues tendremos problemas. Al final es como para un coche la gasolina. Si pisamos mucho el acelerador, consumimos mucho. Si el coche no está en buen estado, consumimos más. Y en el buceo tenemos que ser muy conscientes de este gas. Aparte que tenemos que optimizar pues un coste económico, ¿no? Que al final nos cuesta el gas. Pero sobre todo la mayor pretensión es hacer nuestras inmersiones seguras y lo más largas posibles. ¿Y qué afecta en el consumo que tenemos cada uno de nosotros? Pues yo diría que el efecto mayor que influye es el estrés. Cuando nosotros estamos haciendo un buceo bajo los efectos del estrés o estamos muy nerviosos, tenemos respiraciones muy frecuentes, muy seguidas y malas respiraciones, con mucha cantidad de dióxido de carbono, porque hacemos respiraciones cortas, no profundas. Y el CO2 es lo que activa en nuestro cuerpo que respiremos. Es decir, cuanto mayor cantidad de CO2 tengamos por una mala respiración, es como una mala combustión en el ejemplo del coche, nuestro cerebro recibe la orden de que hay que volver a respirar. Entonces es un círculo vicioso. Respiramos mal, más CO2, nuestro cerebro manda la orden a los pulmones que respiren más y entramos pues en un círculo vicioso, como os decía, que podemos llegar hasta la hipercapnia. Bueno, pues el estrés es un elemento que debemos de controlar o por lo menos ser conscientes para hacer respiraciones profundas, inhalación y exhalación, expulsar bien el CO2 residual que tengamos y que el gas que estemos respirando pues sea un gas que entre en nuestro organismo limpio y con una buena ventilación. Como os digo, pienso que es la mayor causa de exceso de consumo en un buzo. También el esfuerzo. Si por ejemplo estamos navegando contracorriente, pues por supuesto nuestro organismo necesita un mayor consumo de oxígeno para activar nuestros músculos que están haciendo un esfuerzo, y ahí, no tanto derivado por estrés, pero sí por el esfuerzo, nuestro consumo se incrementa. En el caso de que tengamos que luchar contra una corriente, pues no tenemos más remedio, siempre que sea dentro de unos límites. Igual hay un momento que ya no hay que luchar contra esa corriente porque nos está alterando nuestro nivel respiratorio, ¿no? Pero en el caso de estrés sí lo podemos controlar. Y la forma física. Si nosotros estamos en una forma física aceptable, con ejercicios aeróbicos de natación, correr, nuestro cuerpo es más eficiente a la hora de absorber ese oxígeno que se necesita para que nuestros músculos funcionen, y por lo tanto nuestro consumo disminuye bastante. Y una tercera que pienso que es casi la más efectiva y que es consecuencia de las otras, que es ser conscientes de nuestra respiración. Si nosotros conseguimos en nuestra inmersión, además de estar concentrados en la inmersión y ver ese fabuloso paisaje que nos está permitiendo esa navegación, debemos de ser conscientes de cómo estamos respirando. Esto es súper efectivo, porque si me paro a pensar un momento, puedo ver que en un momento determinado mi respiración es más agitada de lo normal y por lo tanto decir: Alberto, para un poquito, tranquilízate, vale, ahora ya seguimos un poco. Es muy efectivo ser conscientes de la respiración y no hay que hacer nada más que ser conscientes, pero eficientamos mucho esas respiraciones durante nuestra inmersión, y eso lo que hace es que optimicemos pues el gas limitado que llevamos en nuestras botellas. O sea que yo recomiendo el estrés, controlarlo en la medida que podáis, ejercicio físico en la medida que podáis,
pero seguro que no cuesta mucho esfuerzo, es que durante vuestra inmersión seáis conscientes en determinados momentos de la inmersión, no hace falta estar ahí obsesionado, de cómo estáis respirando e intentar, si creéis que no lo estáis haciendo de forma adecuada, corregirlo, ¿no? Eso nos alargará, estoy seguro, nuestra inmersión. Por lo tanto, como vemos, hay aspectos a tener en cuenta en que tengamos un mayor consumo o un menor consumo, como lo que os acabo de comentar. Pero otra parte muy importante es gestionar el gas que tenemos. No solo nos vale con consumir poco, tenemos que ser conscientes en todo momento durante nuestra inmersión cómo estamos de gas. Antes de la inmersión ya deberíamos de haber hecho una planificación del gas que tenemos, conocer nuestros consumos y planificar una inmersión acorde con ellos, pero durante la inmersión tenemos que tener en cuenta algunos aspectos para gestionar ese gas. Lo primero es que nosotros somos los únicos responsables de la gestión de nuestro gas. Ya está. Nos puede preguntar el compañero, nos puede preguntar el guía, nos puede preguntar Rita, pero yo, aunque no me pregunte nadie, tengo que ser consciente del gas que me queda en todo momento y, a ser posible, del gas que estoy consumiendo. Luego, no es... Bueno, hasta que me pregunte mi compañero, me pregunte el guía, a mitad de la inversión, no me despreocupo. No, porque puede haber... puede ser que estemos en una situación de estrés y consumamos más de lo que creemos, y no, la planificación de la inmersión tenemos que modificarla porque habíamos planificado con unos consumos medios que los estamos superando. O puede ser que se nos esté escapando gas por algún punto que tal vez no somos muy conscientes y no nos cuadra cuando estamos mirando nuestro manómetro. Es decir, es algo y nuestra vida va en ello, es de lo que estamos respirando. Luego siempre tenemos que ser conscientes del gas que estamos consumiendo, el que nos queda y cómo lo gestionamos. ¿Cuánto consume una persona? Pues bueno, podemos hacer de forma individual cuánto estamos consumiendo. Y para eso, tener en cuenta que es muy importante la profundidad a la que estemos y hagamos esa medición. Sabéis que cuanto más presión, el gas es más denso y nuestro consumo de gas aumenta. Ahora veremos un poco cómo. ¿Cómo haríamos un cálculo del gas que consumimos? Bueno, podemos hacer una primera aproximación. Fijamos un número de bares, una horquilla de bares en nuestro manómetro. Por ejemplo, voy a medir desde que tengo 150 bares a 100 bares. Mido un consumo de 50 bares. A una profundidad, por ejemplo, a 10 metros y durante un tiempo. Y al final lo que consigo es saber cuántos bares o cuántos litros por minuto estoy consumiendo. Y ya tengo una referencia. Pero es una referencia aislada, porque esa medición la hemos hecho a una profundidad, en unas condiciones físicas nuestras y del entorno muy concretas. No es lo mismo que lo hagamos en agua perfectamente tranquila, que haya corrientes o bueno. Entonces, ¿eso nos vale? Pues sí, nos empieza de referencias. Cuantos más hagamos y más hagamos a distintas profundidades y en días distintos, más iremos yendo a nuestra media real de consumo aproximado, de media. No obstante, tener un valor fino de esto es difícil. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es, se calcula una tasa de consumo en superficie media para los buceadores. Y eso se ha establecido en 20 litros por minuto. Consideramos que 20 litros por minuto en superficie es una medida lo suficientemente conservadora para el común de los buceadores, para que a partir de ese valor hagamos nuestros cálculos de gestión de consumo. Entonces nos quedamos con ese valor de 20 litros por minuto de tasa de consumo en superficie. Decimos en superficie y todo lo llevamos a la superficie porque, como os he comentado, en función de la profundidad, nuestra tasa de consumo aumenta exponencialmente. Muy bien,
pues ya tenemos que la tasa de consumo en superficie equivalente, media, etcétera, y conservadora son 20 litros por minuto. Digo conservadora quitando a las personas muy nobles, que probablemente en ese estrés, en ese descubrimiento del buceo, pueden estar consumiendo más de ese valor. Pero bueno, es un valor que nos sirve como referencia. Introducimos un concepto fundamental que es el gas mínimo. ¿Qué es el gas mínimo? El gas mínimo es, en una planificación de una inmersión, por ejemplo, que voy a hacer a 30 metros, calcular qué gas voy a necesitar mínimo para que en una situación de emergencia, es decir, que tengo que estar donando gas a otro buceador, pueda llegar a superficie o pueda llegar hasta la siguiente fuente de gas, normalmente superficie, a no ser que en alguna cota haya dejado algunas botellas y pueda realizar el cambio. Repito, el gas mínimo es el gas que necesito en una situación de emergencia de consumo alto, como puede ser donar gas, para que mi compañero y yo subamos a la siguiente fuente de gas disponible, normalmente superficie. Y este gas mínimo es variable. Va a ser variable en función de cuál es el perfil de inversión. No es lo mismo el gas mínimo que necesito si voy a hacer una inmersión donde la cota inferior de profundidad va a ser 10 metros, que si voy a hacer una inmersión a 30 metros voy a estar 5 minutos en el fondo y luego voy a ir ascendiendo progresivamente. Esto choca un poco con esa norma que a todos nos comentan de 50 bares. Tú tienes que llegar a superficie con 50 bares. Bueno, vale, muy bien. Pero si yo estoy a 25 metros, ¿cuándo empiezo a ascender para que llegue a superficie con 50 bares? Pues no será lo mismo si estoy a 8 metros que si estoy a 28 metros. Luego, vale, es una regla establecida que al final lo que pretende es que seas consciente que siempre tienes que tener un gas en la botella por si hay una emergencia, y ese gas en la botella debes de ser consciente que es para ti y para tu compañero para subir en una situación que lo requiera. Pero como os digo, ¿con cuánto, no? ¿Con cuánto empiezo esa ascensión? Si consideramos el concepto que os he comentado de gas mínimo, cuando yo tengo en mi manómetro el gas mínimo, que ahora veremos cómo lo calculamos, automáticamente es el disparador para hacer una ascensión. Se ha acabado la inmersión. Inquebrantable. Y ese gas mínimo que calculamos es un gas mínimo con criterios de profundidad y con criterios de seguridad. Muy bien, ¿cómo calculamos ese gas mínimo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los litros de gas que llevamos en nuestra botella y cuál es el tamaño de la botella. Siempre los litros de gas que tenemos disponibles en nuestra botella es el tamaño de la botella, 12 litros, 15 litros, mi botella 2 por 12 litros, por la presión que está cargada la botella, que ponemos que son 200 bares. ¿Pueden ser 205? Sí, mejor para nosotros. ¿210? Sí, puede ser. Pero menos de 200 no deberíamos de hacer una inmersión con una botella que está cargada a 180 bares. Luego, lo primero, calculamos los litros que tenemos disponibles en nuestra botella. Por ejemplo, si estamos haciendo inmersión con una botella de 12 litros, 12 por 200 bares, 2.400 litros. Tenemos 2.400 litros para nuestra inmersión. ¿Podemos consumir todo? No. Podemos consumir toda la botella menos el gas mínimo. Es decir, si nosotros decimos que el gas mínimo son 100 litros, podremos consumir, y eso se llama el gas usable que tengo para la inmersión, los 2.400 menos 100 litros, 2.300, sin ningún problema. Porque cuando yo vea que en ese caso he definido
que el mínimo gas que tengo que tener son 100 litros, yo me voy. Vale. Comentábamos que el mínimo gas se calcula en una situación en la que yo estoy donando gas, que es una situación complicada de un consumo alto de gas de mi tanque de buceo, en donde probablemente haya una situación de estrés y probablemente esté a una profundidad alta. Vamos a ponernos en ese caso. A partir de ahí, pues mejor, todo será más favorable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros hemos dicho antes que calculamos una media conservadora de consumo de gas, el equivalente en superficie, 20 litros por minuto, como estamos dos respirando, serán 40 litros por minuto. El consumo del conjunto que estoy calculando, Buddy y yo, son 40 litros por minuto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la profundidad. ¿Cuál va a ser la profundidad máxima de nuestra inmersión? Imaginemos 30 metros de profundidad. Vamos a hacer una inmersión, vamos a bajar 30 metros, vamos a estar un ratito y vamos a ir ascendiendo. Nosotros queremos hacer esa inmersión. Muy bien. Como el consumo depende de la profundidad, lo que voy a hacer es una media de esa profundidad para hacer el cálculo del mínimo gas. ¿Cómo lo hago? Lo que hago es, ¿cuánta presión hay a 30 metros de profundidad? 4 atmósferas. ¿Cuánta presión hay en superficie? 1 atmósfera. 4 más 1, 5. 5 entre 2, 2,5. 2,5 ATA voy a calcular para ese perfil de inmersión como una presión media de la inmersión. Entonces tengo ya dos elementos. 40 litros por minuto a una presión de 2,5 ATA. Y ahora lo que me queda es cuánto voy a tardar en llegar a superficie. ¿Y qué hago para calcular este valor? Lo que hago es, en una ascensión de 3 metros por minuto. Si estoy a 30 metros y tardo 3 metros por minuto, tardo 10 minutos en llegar a una velocidad de ascenso adecuada desde 30 metros a superficie. 10 minutos. Le añadimos un minuto más por seguridad. 11 minutos. Y ahora lo que nos queda es multiplicar estos valores. El gas mínimo es igual a 40 litros por minuto por 2,5 ATA por 11 minutos. Muy bien. Y ahora lo que hago es dividir este valor entre el tamaño de mi botella. 12. Y eso me da la cantidad de bares que en esta inmersión en concreto y con el volumen de botella que tengo va a marcar mi mínimo gas. Vamos a redondear en 100 bares. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy haciendo una inmersión y mi manómetro veo 100 bares, le digo a mi compi, para arriba. O si él le pasa lo mismo, él tendrá que hacer sus cálculos, porque puede ser, imaginaros que yo voy con una botella de 12 litros y él va con una botella de 15, o con un bibotella. Tendrá sus cálculos de mínimo gas. Muy bien, en 100 bares nos vamos en este caso en concreto. Si hacemos los cálculos y nos da un valor muy bajito, por ejemplo 20 bares, que podría ser, lo que hacemos es, porque los manómetros, que al final es un sistema mecánico y es un muelle y puede tener, de hecho, tienen desviaciones en presiones muy pequeñitas, al final no nos podemos fiar de ese ajuste tan fino, lo que hacemos es que mantenemos la presión de 40 bares como un mínimo. Es decir, si yo hago mi cálculo de mínimo gas y me da 17, no es 17, pongo 40. Si es 20, pongo 40. Si es 30, pongo 40. Pero si es 80, el valor que me ha dado, ponemos 80. Entonces, mínimo gas, mínimo, 40 si el cálculo me ha dado menor. Y si no, el valor que me dé. Como veis, estamos adaptando el mínimo gas que me activa salir a superficie en función del tamaño de mi tanque, de la profundidad y del tiempo que tardo en hacer una ascensión controlada, en este caso con un valor de 3 metros por minuto. Pues creo que empezamos a ver la luz. Ya no es eso de tienes que llegar a superficie con 50 bares. Bueno, puede que sí, pero es que igual necesito
iniciar mi ascenso con 100 bares como veíamos, para llegar perfectamente a superficie desde una profundidad alta, donando gas a una velocidad adecuada y que no haya riesgos. Luego este es un valor que tenemos que tener en cuenta y es fundamental en la gestión de nuestro gas por la seguridad. Eficientamos el consumo y llegaremos más tarde a este valor del gas mínimo. Fenomenal, fenomenal, nuestra inmersión es más larga, pero este valor es el disparador. Y si por algún extraño motivo hemos consumido mucho, hacemos una inmersión de 20 minutos porque hemos luchado contra corriente y llegamos a este valor, nos vamos. ¿Vale? Entonces esto creo fundamental en la gestión del gas. Entonces, como os comentaba, en el caso que hemos hablado antes, si yo tengo una botella de 12 litros y me da que mi mínimo gas es 100 bares, 200 bares que está llenado menos 100, mi gas usable son 100 bares. Haz lo que quieras en tu inmersión con 100 bares, porque los otros empiezas a ir. Oye, si has llegado arriba, si estás a 5 metros, a 3 metros, todo ha ido fenomenal, no ha pasado nada, pues oye, y te queda mucho gas, pues bueno, te haces una paradita de seguridad más larga, ves tu flotabilidad como está, es decir, aprovechas un poquito, ya estás arriba en superficie, pero prioricemos la seguridad. Os comentaba antes, al principio, que para mejorar nuestro consumo había 3 factores que considero fundamentales, que era ser consciente de cómo estamos respirando, nuestra forma física y la respiración y el estrés, ¿no? Eso en cuanto a la persona, pero luego hay otros factores que afectan a nuestro equipo y a nuestra técnica que influyen horrores en el consumo. Por ejemplo, si nosotros estamos con un equipo mal configurado que nos ofrece muchísima resistencia, o tenemos un mal aleteo, tenemos mala técnica y nos ofrece mucha resistencia cada vez que navegamos y tenemos una mala control de flotabilidad y entonces hinchamos el ala, deshinchamos el ala, vamos para arriba, vamos para abajo, estamos sobrelastrados y tenemos que estar luchando contra ese peso excesivo y tenemos un mal trimado y tenemos que rectificar todo el rato con el ala y como estamos muy lastrados, bajamos a profundidad, hinchamos el ala y tenemos mucho gas dentro del ala, en cuanto subimos un poco disminuye la presión y ese gas dentro del ala se expande, nos vamos para arriba, vamos para abajo, todo esto no sabéis la cantidad de gas que podemos consumir de más o no. Luego, técnica, equipo, trimado, bueno, esto nos influye mucho. Bueno, esto intentando por la parte de seguridad y por la parte de que nuestras inmersiones sean más duraderas en el tiempo, creo que es un aspecto que debemos de ser muy conscientes, de modificar incluso esos parámetros en función de las características de la inmersión, pero por lo menos tengamos una mínima planificación antes de tirarnos al agua, de cuánto tiempo vamos a estar, qué profundidad vamos a bajar, qué gas mínimo va a marcar que acabe la inmersión por el momento. Muy bien, pues si tenéis alguna duda, como siempre, me escribís, intentamos solucionarla. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos pronto, que ahora estamos haciendo directos los domingos a las 8 de la tarde. Adiós.